Bien, hoy vamos a ver los pasos a seguir para analizar una oración simple. Como una oración, lo más importante, la palabra más importante va a ser el verbo, lo primero que vamos a tener que hacer es buscar el verbo. ¿Por qué? Porque esto, en primer lugar, nos va a dictaminar si es una oración simple o es una oración compuesta, y el análisis va a ser completamente diferente. En el caso de las dos oraciones, tenemos la policía puso, ese es el verbo, y el caballero de los espejos es. Ya tenemos un único verbo, sabemos que es una oración simple. Lo siguiente que tenemos que hacer siempre en todas las oraciones, sean simples, sean compuestas, es buscar el sujeto y el predicado. Entonces, en la primera oración recordamos que para buscar el sujeto siempre teníamos que poner el verbo en plural. En este caso puso se podría poner en plural y diremos pusieron. Y hay algo más que se cambiaría. Diríamos los policías pusieron ayer una multa a mi padre. Con lo cual aquello que concuerda con el verbo es el sujeto. Pues vamos a marcarlo. Sujeto sintagma nominal. Y lo demás, predicado, sintagma verbal. Analizamos si es el sintagma nominal, si es explícito, lo analizamos por dentro para quitárnoslo de en medio y olvidarnos de él. Entonces, la es un determinante actualizador y policía es un núcleo sustantivo. Cuando lleguemos al predicado, el tercer punto es decidir qué tipo de predicado es. Y como recordamos, es el verbo el que nos dictamina qué tipo de predicado es. En este caso, como no es un verbo copulativo, estamos ante un predicado verbal. Marcamos el verbo núcleo y decimos que es predicado verbal. Entonces vamos a ir a la opción de predicado verbal. El siguiente paso es hacer grupos. Es muy importante lo de hacer grupos, porque cuando decidamos ya qué categorías son, si tenemos los grupos ya realizados, luego no tendremos que realizar cambios. Entonces, recordamos que para hacer grupos probamos con la movilidad de los sintagmas. Yo puedo decir, ayer la policía puso una multa a mi padre, con lo cual sabemos que ayer va solo. Una multa puedo intercambiarlo y puedo decir, la policía puso a mi padre ayer una multa, puedo cambiar tanto una multa como a mi padre, es decir, hay movilidad por parte de los dos sintagmas. Con lo cual tenemos aquí tres grupos sintácticos y vamos a decidir qué sintagmas son. Ayer es un sintagma adverbial, recordad que cuando es una sola palabra podemos poner simplemente adverbio, una multa es un sintagma nominal y a mi padre es un sintagma preposicional. Y ahora nos toca decidir qué función sintáctica tienen dentro del predicado. Lo primero, cuando tenemos un predicado verbal, es pasar la oración a pasiva. Este ejercicio ya sé que es un poco complicado porque la pasiva es algo que no empleamos a menudo, pero tenemos que practicarlo mucho para que nos salga automáticamente. Entonces la pasiva de esta oración sería algo así como una multa fue puesta ayer a mi padre por la policía. Entonces, como una multa ha pasado a ser sujeto paciente y ha pasado a primera posición, sabemos que el complemento directo es una multa. También podemos hacer la prueba de la pronominalización, que en este caso sí que nos funciona. La policía la puso ayer a mi padre. Pero recordad que en Madrid somos leístas, somos laístas, entonces siempre recomiendo hacer la prueba de la pasiva para confirmar que no hay equivocaciones. ¿Qué ha pasado con a mi padre? Pues a mi padre se ha quedado en su sitio, es un sintagma preposicional que empieza por A y es el destinatario de la multa. Además se puede sustituir por le. La policía le puso ayer una multa, con lo cual todo cuadra en que es un complemento indirecto. Una vez detectado el complemento directo y indirecto, que son los más frecuentes, los más inmediatos, pasamos a hablar de los circunstanciales. Aquí nos queda un sintagma adverbial que habla del tiempo, responde a cuándo. Entonces, complemento circunstancial de tiempo. Y en este caso no hay nada más que etiquetar. Pero imaginad que no hay ningún circunstancial, que tenemos un sintagma preposicional que no es ni directo, ni indirecto, ni circunstancial,
Pues recordamos, podría ser complemento de régimen y lo que vamos a hacer es coger el verbo y ponerlo en 3 oraciones y comprobar si se repite 3 veces el mismo sintagma preposicional. Ahora lo que nos quedaría finalmente es comprobar que siempre hay 2 etiquetas y que hemos analizado por dentro los sintagmas. Aquí, por ejemplo, nos falta poner determinante actualizador y núcleo sustantivo. Aquí nos falta por poner enlace preposición y término sintagma nominal. Y por dentro, determinante actualizador, núcleo sustantivo. Volvemos a esto. Vamos a ver esta oración. Lo que he dicho, primero buscamos el verbo, que es el verbo ser, y luego pasamos a sujeto y predicado. Si ponemos el verbo en plural, son, sería algo así como los caballeros de los espejos son unos personajes de Cervantes. Este tipo de oración os recuerdo que es estas oraciones identificativas en las que hay 2 sintagmas nominales que podrían ser sujeto. Yo os voy a explicar un tipo, pero podría ser intercambiable por el otro. Entonces, vamos a poner que el caballero de los espejos es el sujeto, sintagma nominal, y lo demás es predicado, sintagma verbal. Analizamos el sintagma nominal por dentro. El determinante actualizador, caballero, núcleo sustantivo, y de los espejos, sintagma preposicional, y como estamos en un sintagma nominal, lo único que vamos a poder escribir es complemento del nombre. De enlace preposición, los espejos, término, sintagma nominal. Los, determinante actualizador otra vez, y espejos, núcleo sustantivo. Pasamos al siguiente. Decidir si el predicado es predicado nominal, en este caso porque tenemos el verbo ser, que es un verbo copulativo. Entonces ponemos verbo núcleo y lo siguiente que tendremos que hacer es hacer grupos de nuevo dentro del predicado nominal. Un personaje de Cervantes, vamos a ver si es separado o junto. Yo podría decir de Cervantes el caballero de los espejos es un personaje. No, además te está diciendo que no es un personaje cualquiera, es un personaje creado por Cervantes, es suyo. Entonces nos está delimitando el tipo de personaje que es y por tanto todo el conjunto va a formar un sintagma nominal. Como en las oraciones copulativas hay un complemento que es obligatorio, que es el atributo, vamos, obligatoriamente aquí va a ser el atributo, porque además es conmutable por lo. El caballero de los espejos lo es. Y ahora simplemente nos quedaría, ya que no hay complementos circunstanciales, si fuese el caballero de los espejos es un personaje de Cervantes en el libro del Quijote, pues a lo mejor ya sería un circunstancial. Por lo tanto, solo nos queda analizar por dentro el atributo. Sintagma preposicional, complemento del nombre, porque estamos en un sintagma nominal. Enlace preposición y término, sintagma nominal o sustantivo. Y con esto valdría. Claro, estas 2 oraciones son bastante facilitas y al uso. Luego encontraremos muchísimos elementos que tenemos que ir desenmascarando. Por ejemplo, si tuviésemos pronombres también tendríamos que analizarlos, pero todo se reduce al final a estos pequeños pasos. Y es muy importante sistematizar estos pasos, hacerlos casi de manera automática. Porque si nos saltamos alguno, de repente la oración no tiene ningún sentido o puede estar mal analizada. Es decir, si nos saltamos el paso del sujeto y el predicado y directamente nos vamos a analizar los complementos, puede que algún sujeto que no sea el sujeto agente al uso se nos escape, por ejemplo en oraciones pasivas reflejas, que es como más difícil de encontrar. Entonces es muy importante sobre todo esta idea de sujeto y predicado y también la de hacer grupos sintácticos nada más empezar a analizar el predicado, porque nos ayudará a estructurar la oración. Y con esto aquí terminamos el análisis sintáctico.